soy Santi Inversor. Yo soy Romy Capetillo y en este capítulo vamos a hablar de educación financiera, cómo llegamos hasta acá y algunas otras cositas más. Contar nuestra experiencia. Y para comenzar, Romy, me gustaría saber cómo comenzaste tú a invertir. En lo personal partí por una experiencia personal, ya que llegué a ver hasta 40 veces mis ingresos en el momento como más crítico. En ese proceso de salir de deuda me di cuenta de que mi historia podría haber sido completamente diferente si es que yo hubiese tenido ahorros o inversiones. Y nada, mi primera inversión fueron 13.000 pesos en un fondo mutuo, pero de ahí empecé a entender la importancia y a replicar todos los meses y empecé a ver resultados. Yo creo que eso es súper motivante, ¿no? Cuando empezás a ver resultados, empezás a motivar. Pero bueno, uno cuando está empezando siempre como empieza poco, con tu caso 13.000 pesos, y ahí fuiste incrementando. Sí. ¿Tú cómo partiste? Francamente, siempre quise ser rico, siempre quise tener plata, y la única forma que encontraba para hacerme rico, por todos los libros que había leído, era invirtiendo. Como no sabía cómo invertir, empecé con los depósitos a plazo y con los fondos mutuos. Y de hecho, yo tenía un Excel donde iba anotando la fecha que había depositado, cuánto era mi rentabilidad, y ahí empezaba también a evaluar los fondos mutuos de cómo rentaba cada uno. En ese momento me costaba mucho acceder a la información, entonces yo tenía que crearla. Pero para iniciar, depósito a plazo y fondo mutuo. Pasa que al principio cuando uno comienza se pierde un poco porque hay harta información. ¿No te pasó al principio que sentías como miedo de invertir? Sobre todo por lo que tú decías, que uno entra y no había mucha información en ese tiempo. Yo me acuerdo que también en el 2015 yo trataba de buscar información, contenido, y lo poco que había era bien técnico, pero ¿no te pasó eso como sentir miedo de comenzar a invertir? Sentía miedo porque como yo no había estudiado contabilidad, ni economía, ni finanzas, decía como este mundo por ahí no es para mí, pero yo sentía que tenía que aprender sobre finanzas para que me vaya bien. Y una vez un amigo me dijo, bueno, mira, vos lees este reporte una vez, no vas a entender nada. Léelo de vuelta y vas a entender un poquito más. Y a partir de ahí tomé como esa noción de, bueno, la primera vez no voy a entender, pero después voy a entender cada vez más. Y sabiendo que cada vez en un momento iba a entender mucho, dije, bueno, voy a leer y voy a seguir. Yo creo que ahí fue como la constancia de querer seguir aprendiendo. Sí, a mí me pasó que no entendía mucho y entonces me puse el desafío de leer todos los días una noticia relacionada con el mundo de la finanza y no entendía nada, y entonces lo que hacía era, no sé, por ejemplo decía tal cosa, interés compuesto. Anotaba todo lo que no entendía, todos los conceptos que no entendía y después le preguntaba a Google. Sí. Y así iba aprendiendo y al final es pura cosa de práctica, como ir, mientras más familiarizado estás en el tema, más después fácil se te va a hacer incorporar otros términos, otras cosas. De hecho, me pasó que a medida que iba aprendiendo más, me daba cuenta como lo poco que sabía antes. De hecho, si pienso, cuando lancé mi cuenta de Instagram a esta parte, como que, wow, o sea, todo lo que he aprendido, porque parte de aprender es también hablar sobre el tema. Uno puede buscar un montón de información en internet, pero cuando te pones a hablar sobre este tema es donde vas fijando también los conocimientos. En mi caso, en el caso de Romy, al hablar a través de la cuenta de Instagram, hablar con las diferentes personas con las que tenemos contacto en nuestra comunidad, nos hace seguir aprendiendo todo el tiempo. Es como, creo que el conocimiento ahí es ilimitado. Bueno, las finanzas personales finalmente impacta a todas las personas. Todos nosotros lidiamos con nuestro dinero mes a mes. ¿Qué tan relevante te parece a ti la educación financiera para los chilenos, las chilenas o quienes viven en nuestro país? La educación financiera es fundamental para todos, o sea, los chilenos y para todos los ciudadanos del mundo. Trabajamos muchísimo para conseguir el dinero, entonces tenemos que tratar de educarnos un ratito para poder ver cómo lo podemos multiplicar, cómo podemos hacer que ese dinero siga trabajando para nosotros. Claro, porque aparte el dinero no tan solo afecta económicamente, sino que afecta en un montón de nuestras áreas, por ejemplo, en cómo nos relacionamos con el resto, cuánto o cómo rendimos en el trabajo. Si yo estoy angustiada constantemente porque debo plata, porque no me alcanza, porque ando justa, evidentemente voy a andar con una actitud quizás un poco más cabizbajo, no sé, incluso a nivel relacional con tu pareja o más irritable con hijos, hijas, qué sé yo. Entonces es súper importante cuidar la parte del dinero porque no tan solo es plata, sino que también impacta en muchas áreas de tu vida. Estar saludable en ese ámbito te va a hacer mucho más feliz también. Sí, y una de las cosas más importantes que debiésemos tener súper incorporado en nuestras finanzas personales es justamente el tema del ahorro. Ojalá también invertir, porque hay que hacer crecer también ese dinero. Para alguien, ponte tú que esté recién empezando, ¿cuál sería una de las alternativas que quizás todavía no sabe muy bien cuál es su perfil de riesgo y lo está ahí descubriendo? ¿Cuál sería como alguna alternativa? Bueno, una buena forma hasta para descubrir cuál es tu perfil de inversionista es empezar de a poquito. Entonces puedes elegir algunos de los instrumentos por ahí que son más fáciles para comenzar. En mi caso fueron los depósitos a plazo y los fondos mutuos, y siempre arrancar de a poco y ahí vas viendo el rendimiento. Todas las inversiones tienen riesgo y eso también se tiene que considerar, pero si estás comenzando, comienza a poquito, invertir regularmente y vas conociendo cada vez más el instrumento.
Eso, y súper importante estudiar, como decía Santi, también entender lo que uno está haciendo al momento de invertir, partir de a poco, eso te ayuda justamente a eso. Y en BCI, por ejemplo, puedes encontrar alguna de estas alternativas, depósito a plazo, fondos mutuos, carteras dinámicas, APB, que finalmente cada instrumento tiene su enfoque, no es que uno sea mejor o peor, sino que cada instrumento tiene su enfoque, está creado para solucionar algún tema en específico. Por ejemplo, hablando de la APB, si una de las cosas que me aqueja es mi jubilación, porque sé que quizás no estoy llegando por los números, bueno, podría ser una alternativa si quieres un ahorro más a corto plazo, porque no sé, tus vacaciones, ahí podrían ser los fondos mutuos, etc. Entonces lo importante es educarse antes de tomar la decisión de dónde invertir. Exacto, y entre todos los instrumentos es que uno arma el portafolio. Uno no es que se invierte puramente, exclusivamente en un solo instrumento. Uno puede, para armar su portafolio, ir eligiendo diferentes acciones, fondos mutuos, ETFs, APB, bienes inmobiliarios. Entre todo es como uno arma su portafolio. Gracias, Romy, por tu tiempo. Pueden visitar la página de bci.cl también, donde pueden encontrar información sobre fondos mutuos, depósito a plazo, APB y todo lo que quieren saber. Nos vemos. Chao, chao.